La energía eléctrica une grandes distancias, facilita nuestra vida y ayuda a desarrollarnos como sociedad. Por eso ha sido y es la más empleada por el ser humano en las distintas actividades que realiza. Somos TID Electric, una empresa 100% peruana alineada con el empleo de la energía eléctrica, con amplia y probada experiencia ejecutando servicios electromecánicos en los sectores energético, minero e industrial. Además de colaborar en los proyectos desarrollados por los principales contratistas, contamos con equipos propios y personal especializado y certificado para atender varios servicios simultáneamente manteniendo la misma calidad en todos ellos. Ofrecemos servicios de montaje, pruebas eléctricas y puestas en servicios de equipos electromecánicos, logrando trabajar conjuntamente en un entorno en tiempo real y con los más altos estándares de seguridad y calidad. Trabajamos con equipos de última generación, estando a la vanguardia de nuevas tecnologías. Estos ensayos son de vital importancia para conocer el estado de los activos eléctricos, obteniendo los resultados de los ensayos y correcto diagnóstico para la prevención, identificación y resolución de problemas de los sistemas de potencia. Para ello contamos con equipos de alta tecnología que nos permiten estar a la vanguardia de los servicios más sofisticados. Pero eso no es todo. Ofrecemos aún más en el sector eléctrico. Tenemos soluciones en pruebas y diagnósticos en máquinas rotativas y equipos electromecánicos, montaje, regeneración y tratamiento de aceites dieléctricos de transformadores, mantenimiento de subestaciones, alta tensión, media tensión y baja tensión, ingeniería de proyectos. Montaje electromecánico de subestaciones y líneas de transmisión, obras civiles para subestaciones, salas eléctricas y líneas de transmisión, instalación, configuraciones y pruebas de sistema de protección, control y comunicación. Asimismo, para ejecutar estos proyectos contamos con un equipo de colaboradores calificados y certificados por instituciones internacionales. Estamos comprometidos en ejecutar los servicios que demandan nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Contamos con certificación en sistemas integrados de gestión, con estándares de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional conforme a las exigencias de nuestros clientes. En TID Electric, la seguridad es vital para atender a nuestros clientes cumpliendo con nuestro objetivo: cero accidentes. Somos la empresa líder en ejecución de servicios electromecánicos. ¿Cómo lo realizamos? Utilizando equipos especializados de última tecnología que aseguran precisión y garantía. Grandes marcas aunadas a infraestructura propia y nuestro experto staff de profesionales nos dan el respaldo necesario para trabajar brindando confianza a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. TID Electric es una empresa con demostrada experiencia en el sector energético, minero e industrial. Esto nos permite brindar soluciones electromecánicas, ensayos y mediciones de equipo de distribución y potencia, contando con un equipo de especialistas que le otorgará siempre el mejor servicio. ¿Necesita un servicio electromecánico? Nosotros lo haremos y lo haremos excelente, ofreciendo siempre calidad, seguridad y garantía. TID Electric, innovando soluciones. Muy buenas noches con todos los presentes. En breves momentos estamos iniciando con el seminario, mientras que esperamos a que más asistentes se nos unan. Reitero mi saludo nuevamente con todos. Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida al seminario técnico del día de hoy. Les saluda Yanela Díaz, representante de TID Electric. Me permito presentar a TID Electric SAC, empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores y subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Quiero agradecerles por su participación en esta capacitación y asimismo les informamos que en el chat se va a enviar un enlace para que los asistentes que deseen el certificado de la presente charla se registren de forma adicional, el cual tiene un costo de 50 soles.
También los invitamos a que nos sigan a nuestras cuentas de Instagram, LinkedIn y Facebook, donde nos pueden encontrar como TID Electric. De igual forma, pueden ver las grabaciones de todos los seminarios que hemos venido realizando hasta el momento en nuestro canal de YouTube, donde también nos encuentran como TID Electric. Continuando con el seminario técnico virtual, el tema del día de hoy es modelamiento de protección de motores. Nos acompaña en esta oportunidad el ingeniero José Cuicapuza Aguatuco, ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, con más de 8 años de experiencia en la elaboración de estudios de coordinación de protecciones, configuración, seteo de parámetros y ejecución de pruebas de operatividad de relés de marcas como GE, ABB, Cell, Siemens, Beckway, entre otros. Cuenta con capacitaciones de protección de sistemas de potencia para ingenieros y protección en generadores de potencia en Cell University en México. Tiene certificación nivel 1 como inspector termográfico en el Centro de Entrenamiento Infrarrojo. Actualmente se desempeña como especialista en protecciones de sistemas eléctricos de potencia en TID Electric. Recuerden que al finalizar la exposición se hará una ronda de preguntas que pueden realizarlas mediante la opción del Q y A que pueden ver en la parte inferior de su pantalla y también a través de los comentarios de la transmisión en vivo por Facebook. Estimado ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches, les saludo a José Cuyapuza, somos de la empresa TID Electric. Bueno, agradezco su participación. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del modelamiento y lo que es la protección de motores. El temario que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a empezar con la descripción del motor eléctrico. Vamos a ver qué significa cada código que nos indican en la placa de datos de los motores. Vamos a ver continuamente el modelamiento de los motores, cómo se modelan los motores, qué se tiene en cuenta para una coordinación cuando tenemos como cargas motores de gran potencia. Vamos a ver el tema de los requisitos de la protección de motores según la IEEE, la estándar, la 304.8. Esta estándar es la del año 2016. Vamos a ver algunos casos de estudio y vamos a finalizar con algunos ensayos de las funciones de protección de motores, qué criterios se toman para las pruebas, cómo se hace una secuencia de pruebas cuando se quiere probar las funciones de protección que se ha habilitado en los motores. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la descripción de un motor eléctrico. Tenemos que conocer un motor eléctrico, qué significa, qué es, ¿no? Bueno, un motor eléctrico son máquinas eléctricas cuya función es transformar lo que es la energía eléctrica en energía mecánica. Pero ¿cómo se hace esta conversión de energía eléctrica a energía mecánica? Esto se da a través de la acción de campos magnéticos. Esta acción de campos magnéticos va a hacer que se genere o que se induzca flujo magnético en la parte del estator, en la parte del rotor de un motor. A la vez, esta inducción de flujo magnético lo que va a generar es la generación de fuerzas electromagnéticas. Esta generación de fuerzas electromagnéticas va a generar lo que es el par motor, ¿no? En este caso sería el par rotor. Bueno, una esquematización es la que vemos en la pantalla, que vemos que en la parte izquierda es la energía eléctrica que está ingresando y el campo magnético es el campo magnético que se encuentra en la parte del estator. Eso va a generar como salida el producto de la energía mecánica. Y estamos visualizando cómo es el sentido de la energía. El sentido de energía va de la energía eléctrica hacia la energía mecánica. Esto es para el caso de un motor eléctrico. Continuamos. Vamos a ver el tema de tipos de motores. En esta oportunidad como estamos viendo motores eléctricos, vamos a ver lo que es motores en AC. Los motores en AC se dividen en dos, los motores síncronos y en los motores asíncronos. Dentro de los motores síncronos tenemos lo que son los de polos salientes y también el tema del rotor cilíndrico. Y en los motores asíncronos tenemos el más conocido en la industria, que es el motor de jaula de ardilla.
Y también tenemos los motores de tipo de rotor bobinado. En estos tipos de motor de jaula de ardilla es la característica que la parte rotórica es una jaula, ¿no? En el cual la parte rotórica tiene barras que se encuentran cortocircuitadas. En el rotor bobinado, como su nombre mismo dice, tanto la parte estatórica es de bobinado y la parte rotórica también es bobinado. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo se origina el campo magnético giratorio. Lo que se hace es que en la parte estatórica lo que se hace es colocar arrollamientos que van a estar desfasados 120 grados, tanto para la fase, en este caso como son sistemas, como trabajamos en sistemas trifásicos, va a ser tanto para la fase A, para la fase B y para la fase C. Entre la fase A y la fase B va a ser 120 grados, entre la fase B y la fase C va a ser 120 grados. Entonces, vamos a distribuirlo, estos arrollamientos, con ese tipo de desfasaje en la parte estatórica. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la inyección de una corriente alterna a la parte estatórica, tanto la fase A, B y C. Y esta inyección de corriente alterna va a ser, como bien sabemos, están desfasados 120 grados eléctricos. Esta inyección de corriente alterna va a hacer que se genere lo que es ya el campo giratorio en el estator. Y este campo giratorio va a inducirme en el rotor un flujo magnético. Este flujo magnético, como hemos mencionado anteriormente, va a producir el tema de la generación de la fuerza electromagnética en el rotor. Y ya esta fuerza electromagnética lo que genera ya es el par motor, ¿no? En este caso es el par rotor. Y de esa manera se logra lo que es se logra generar desde la concepción de la energía eléctrica, el ingreso de la energía eléctrica hasta la conversión en energía mecánica. Esto como a través del desfasamiento de los arrollamientos y a través de la inyección de corriente alterna desfasado 120 grados. Ahora, vamos a ver cómo se calcula el tema de la velocidad del campo magnético giratorio, ¿no? Nosotros siempre hemos escuchado, ¿no? De cuando vamos a ver motores, nos dicen es de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos, ¿no? Entonces, de manera indirecta, nos dicen la velocidad. Entonces, la velocidad síncrona o la velocidad del campo magnético del estator se calcula con la siguiente expresión, que es 120 por la frecuencia entre el número de polos. Y esto, como resultado, va a ser en revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, como bien sabemos, la velocidad síncrona, la velocidad del campo magnético del estator, va a ser, se calcula en base a la frecuencia de alimentación que ingresa hacia el motor y también por el número de polos de rotor. Generalmente, o siempre el número de polos de rotor es par, ¿no? Es una cantidad par. Puede ser de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos, es una cantidad par. Y la velocidad del campo magnético, como hemos mencionado, se da en RPM. A la vez, el rotor también tiene una velocidad, ¿no? Entonces ya el rotor tiene una velocidad propiamente del motor como tal, y ya a esa diferencia, vamos a adelantarnos un poco más adelante, a esa diferencia de la velocidad síncrona con la diferencia de la velocidad del rotor, ya hay un término que se llama el deslizamiento, ¿no? Deslizamiento es la diferencia de la velocidad síncrona con la velocidad de rotor como tal. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Entonces, como hemos visto anteriormente, vamos a mostrar una pequeña tabla en la cual se muestra la velocidad en RPM de los motores en función a la frecuencia y el número de polos, ¿no? Entonces, si vemos la tabla, ahí ya nos dan la velocidad, ¿no? Generalmente en campo nos mencionan, tengo un motor de 2 polos, ¿no? Entonces, automáticamente, como ya tenemos esta expresión que es 120 por la frecuencia del número de polos, y aquí aquí nosotros manejamos lo que es la frecuencia de 60 Hz. Entonces sería reemplazarnos 120 por la frecuencia que es
por la frecuencia que es 60 Hz, 120 por 60 Hz, entre el número de polos, que son 2 polos, nos da como resultado que es 3600. Entonces, un motor de 2 polos a nuestra frecuencia industrial de nosotros es 3600. Y así reemplazamos un motor de 4 polos, tenemos una velocidad de rotación de 1800 RPM. Y así sucesivamente, según se muestra la tabla. También en la tabla estamos mostrando para 50 Hz y para 100 Hz. Entonces, más abajo estamos mostrando lo que es la velocidad del motor para máxima carga. En este caso, como hemos hablado, la velocidad del motor va a ser igual a la velocidad síncrona o la velocidad del campo magnético del estator por 1 menos el deslizamiento, ¿no? Que va a ser igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos por 1 menos el deslizamiento, y eso va a ser igual en resultados en RPM. Bueno, y hemos visto cómo el tema que es un motor, cómo funciona un motor, cómo se genera el campo magnético, y ahora vamos a ver el tema vamos a interpretar el significado de lo que nos muestra en una placa de datos de los motores, ¿no? Como vemos, aquí hemos tratado de mostrar una placa de un motor Siemens, en el cual hemos indicado que tenemos 6 códigos, que es potencia, que es en HPs, corriente en amperios, RPM. Si nos damos cuenta, ahí dice de 1765 RPM. Con ese valor nosotros ya podríamos calcular el deslizamiento, ¿no? Ya que ahí existe 1665, pero ese es del motor como tal, pero del campo magnético, la velocidad síncrona en este caso sería de 1800, ¿no? Si hacemos esa diferencia, ese resultado me da el deslizamiento, ¿no? Entonces, es una manera rápida de sacar el deslizamiento. Ahí también estamos mirando el tema del aislamiento que se da en codificaciones. Tenemos una letra de diseño, que es en este caso la NEMA, la tipo clase B, tenemos lo que es el frame, este tipo de armazón, en este caso tenemos el factor de servicio que es 1.15, tenemos lo que es el voltaje, tenemos la frecuencia, tenemos la eficiencia y nos muestra también el número de fases, ¿no? En este caso estamos tratando de motores trifásicos. A continuación vamos a detallar qué significa cada uno y qué se tiene que tomar en cuenta. Ya, el voltaje nominal. El voltaje nominal, lo que menciona en la placa, es el voltaje para lo cual el motor ha sido diseñado, ¿no? Y para lo cual generalmente en los estándares, lo que se permite es una variación de un más o menos 10% del voltaje nominal del motor. En el caso de la frecuencia nominal también es la frecuencia para lo cual el motor ha sido diseñado, ya que uno cuando hace diseño de motores, ahí tú haces un cálculo teniendo en cuenta para qué frecuencia va a trabajar, para qué tensión nominal va a trabajar, en base a eso calculas un flujo magnético, en base a ese flujo magnético haces el dimensionamiento del alambre con el cual vas a bobinar, o si en el caso es platina preformada, cómo lo vas a trabajar, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones se toman en cuenta. Entonces, si yo veo en mi motor que es frecuencia nominal de 60 Hz, porque ese motor está preparado para trabajar a 60 Hz, ¿no? Si es de 50, 50 Hz. Entonces, generalmente, la variación permisible del motor es de un más o menos 5%. Entonces, la frecuencia de operación, teóricamente, del motor sería un 1.05 más de la frecuencia nominal para arriba, un 0.95 la frecuencia nominal, ¿no? Ese es el rango que se permite para los motores. Y para el cual también ha sido diseñado, ¿no? Tanto el aislamiento, que vamos a ver un poco más adelante. Ya, vemos el tema de la corriente nominal. Generalmente nosotros vemos en algunos motores, vemos que es corriente nominal, lo ponen como IN, o en algunos casos uno cuando quiere hacer estudios de coordinación,
más si se escucha, ¿no?, el tema del término FLA. El FLA es unas siglas en inglés, ¿no?, que significa Full Load Ampere. Es la corriente nominal que está circulando es la corriente nominal que circula por la parte estatórica cuando el motor está funcionando a su potencia máxima y a su voltaje nominal por el cual ha sido diseñado. Eso viene a ser lo que es el FLA. También aquí estamos mostrando el tema de la relación par-velocidad. Aquí vemos una curva en la cual en el eje Y vemos el porcentaje del par nominal y en el eje X es el porcentaje de la velocidad nominal. En lo cual acá en la curva tenemos tres puntos a destacar. Tenemos la parte A, tenemos la parte B y tenemos la parte C. La parte A es comúnmente conocido como el par de arranque, ¿no? Generalmente este par es el que se produce a una velocidad cero. Posteriormente, según que va avanzando, según que va aumentando el porcentaje de la velocidad nominal, tenemos ya el par de levantamiento, que en este caso es la parte B. El par de levantamiento es el mínimo par que se produce durante la aceleración, desde el momento que se da desde el reposo, desde el punto A, hacia la velocidad de operación. Y posteriormente tenemos lo que es el codo. En este caso es un codo que es el punto C, que lo denominamos el par de ruptura. Este es el máximo par en el cual el motor puede producir antes de la caída y antes de que ya llegue a su porcentaje de velocidad nominal, que es un 100%. Esa es la característica típica del comportamiento de la curva de par de nominal con la característica de la velocidad nominal. Esto también, este comportamiento, digamos, se basa en función al tipo de carga también que uno va a trabajar, ¿no? Más adelante vamos a tratar un poco más a detalle este tema. ¿Qué es la potencia nominal, no? Ahí siempre vemos los motores que en algunos casos nos dicen que son HPs, generalmente nos mencionan que son HPs, o en algunos casos que son en watts, en kilowatts, etcétera, ¿no? ¿Qué es la potencia nominal, no? Es la potencia que se mide en HPs y para la cual el motor va a entregar a plena carga esa potencia bajo condiciones de su voltaje y su frecuencia, ¿no?, nominal para el cual ha sido diseñado, y tomando en cuenta su factor de servicio de 1.0. La velocidad, justamente lo que hemos mencionado antes, la velocidad es la velocidad de rotación del motor en RPMs cuando va a entregar la potencia nominal que aparece en placa y tomando en cuenta la velocidad y la frecuencia nominal que menciona en la placa del motor. En este caso, hemos mostrado la velocidad, como hemos mencionado antes, que es igual a la velocidad de sincronismo por 1 menos el deslizamiento en porcentaje multiplicado por las RPM. Tener en cuenta que el deslizamiento, como hemos mencionado, es una diferencia, ¿no?, de la velocidad síncrona del rotor, del campo magnético del estator con la velocidad del motor como tal. Como hemos mencionado anteriormente, ya la velocidad se puede calcular, ¿no? La velocidad se calcula ya con la expresión que es 120 por la frecuencia entre el número de polos. Otro aspecto importante que detallan en los motores es la clase de aislamiento. Los motores están diseñados para que trabajen a una temperatura determinada. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente nosotros consideramos como una temperatura, a la temperatura del aire que rodea el motor, es la temperatura normal o la temperatura ambiente, ¿no?, a la cual se va a encontrar sometida mi motor. Entonces, normalmente se considera en los motores una temperatura ambiente de trabajo de 40 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa ya cuando el motor empieza a funcionar, empieza a trabajar? Ya la parte estatórica se empieza a calentar. Entonces, ahí ya va a haber un incremento de la temperatura. Entonces, ese cambio de 40 grados hacia la temperatura de operación
que se da cuando trabaja a plena carga se denomina el delta del tiempo o el incremento de la temperatura. Hay diferentes tipos de aislamiento. Como vamos a ver a continuación, aquí estamos mostrando los tipos de aislamiento que se utilizan en los motores. Se clasifica por clase, ¿no? Tenemos de clase A, de clase B, de clase F y de clase H. Si nosotros vemos que en mi motor me dice que es de clase A, significa que ese motor trabaja, su temperatura máxima permisible es de 105 grados centígrados. Perdón. Si es la clase B, significa que es de 130 grados centígrados, su temperatura máxima de trabajo. La temperatura de clase F es de 155 grados centígrados, y si es de clase H, es una temperatura de 180 grados centígrados. Esta clasificación se basa en las 20.000 horas de vida útil del aislamiento, con el cual está revestido la parte estatórica. Normalmente, lo que pasa es que este aislamiento va a hacer que tu motor va a trabajar con una determinada vida útil. Pero, ¿qué pasa si tú lo haces trabajar a una temperatura superior o una temperatura, digamos, 10 grados por encima del límite que me menciona acá en placa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La vida del motor se va a reducir. En este caso, se tiene que reducir a la mitad. ¿Por qué? Porque le estás metiendo demasiado calor, le estás esforzando al aislamiento del motor a trabajar ya sobrecargado, ¿no? Pero por tema de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Como bien sabemos, el aislamiento es bastante delicado. Ya la vida útil del motor empieza a descender. Es por eso que cuando uno elige un motor, tiene que tener en cuenta cuál va a ser su temperatura de trabajo, ¿no? Si ese motor va a trabajar, digamos, en un horno, digamos, también tiene que tener en cuenta la temperatura del medio, ¿no? Cuánto es la temperatura del medio más cuánto va a ser la temperatura de trabajo, para no sobrepasar esta temperatura que menciono. Ahora, si nosotros vemos, en algunos casos, los motores, generalmente los motores llevan los famosos RTDs en la parte estatórica. Llevan los RTDs que te ayudan a monitorear el tema de la temperatura del estator. Y otros también llevan sus famosos RTDs en los cojinetes, ¿no? Para ver cómo está el calentamiento de la parte mecánica. Entonces, si tenemos motores que tienen sus RTDs tanto en la parte estatórica como en los cojinetes, creo que nosotros no tenemos problema en monitorear la temperatura. Pero, ¿qué pasa si por diseño mi motor, digamos, no tiene RTDs? O sea, en este caso, ¿cómo monitoreo la temperatura de mi motor y evitar de que trabaja fuera del límite para el cual ha sido diseñado? Entonces, en estos casos ya lo que comúnmente se tiende a hacer es ya hacer una inspección termográfica, ¿no? Con una inspección termográfica a la parte externa, a la carcasa al estator. Ya en el caso no tengamos RTDs, podemos monitorearlo, ¿no? Podemos monitorearlo y saber el tema de la temperatura al cual está trabajando mi motor, ¿no? Esta inspección termográfica se hace tanto en la parte externa, también en la parte de los cojinetes, ¿no? Sabemos que los cojinetes es donde se soporta el rotor. O también se puede usar actualmente lo que estamos usando mucho por el tema de COVID, es el tema del espinterómetro, ¿no? Tipo, parece la pistolita, también con eso se puede monitorear en la parte externa del estator, en la carcasa, los puntos y ver a qué temperatura están trabajando, ¿no? Tanto en los cojinetes como en el estator. Actualmente eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en el caso mis motores no tienen sus RTDs para monitorearlo, ¿no? Ya. Vemos qué es el factor de servicio. El factor de servicio generalmente nos indican, como hemos visto en la placa anteriormente, que es de 1.15.
¿Qué indica el factor de servicio, no? El factor de servicio indica que el motor es capaz de entregar, digamos, un 15% más de sus HPs nominal. Pero esto ¿bajo qué? Bajo condiciones nominales de servicio. Y también teniendo en cuenta que no exceda el valor máximo permisible de la temperatura, ya de lo que hemos mencionado, ¿no? Según la clasificación NEMA de los aislamientos que hemos hecho, según la clase A, B, F, H. Es la corriente de rotor bloqueado. Normalmente la corriente de motor bloqueado es la corriente que toma el motor cuando inicialmente está detenido y tú le aplicas su voltaje nominal que menciona en placa, y le aplicas ese voltaje. Entonces, en ese instante es lo que se determina cuántas veces es la corriente de rotor bloqueado. Normalmente son varias veces el FLA, ¿no? En algunos casos alcanza valores de 6 hasta 10 veces el FLA. Pero también aquí tenemos lo que es unos códigos, en el cual, según el estándar, la NEMA MG1, nosotros podemos calcular el tema del cuánto es la corriente de rotor bloqueado del motor. ¿Cómo? Bajo estas letras que están bajo este código de letras. Tenemos la letra A, en el cual hay dos límites. Tenemos un límite mínimo y un límite máximo. El 0, en el caso de la letra A, tenemos la letra 0, que es el mínimo, y el 3.15 es el máximo, ¿no? Y eso representa, es un kilovolt-ampere por HPs. La letra B significa que tiene un rango de 3.15 a 3.55 kilovolt-ampere por HPs. Entonces, así, cada letra nos indica un rango de kilovolt-ampere por HPs. Entonces, ahora vamos a ver cómo me ayudo de estos diseños, de estas letras que aparecen en mi motor, cómo me ayudo para hacer un cálculo y determinar cuánto es mi corriente de rotor bloqueado en mi motor. Aquí está. El código de corriente de rotor bloqueado. Esto se va a calcular según la siguiente expresión, con los HPs que te aparecen en la placa. Hay que tener en cuenta que se toma el valor máximo del rango. Ese máximo kilovolt-ampere HP es lo que hemos visto anteriormente en la tabla, ¿no? Si es un código A, si es una letra A, letra B, letra C, tiene un mínimo y tiene un máximo. Entonces, ¿qué es lo que se toma en cuenta en estos casos? Se toma el valor máximo del rango para determinar cuánto es la corriente de rotor bloqueado. Se multiplica por 1000 entre el voltaje por raíz de 3. Entonces, ahí hemos puesto un ejemplo, ¿no? Si tenemos, digamos, un motor de 100 HPs y tensión nominal de 460 voltios, tiene 60 Hz y tiene una letra de código, la letra C. Nos dicen que es trifásico y nos dicen que el FLA es 138 amperios. Entonces, con esta letra de código C, ya nosotros nos podemos apoyar para calcular mi corriente de rotor bloqueado, ¿no? Entonces, aplicamos la siguiente expresión, ¿no? En este caso, los HPs, ¿cuánto es? Según el ejemplo, me menciona que es 100 HPs. Entonces, son 100 HPs. Lo multiplico por 4 kilovolt-ampere por HP. ¿Por qué? Porque me dice que es la letra del código C. Entonces, si regresamos a mi tabla anterior, tenemos dos límites, ¿no? La letra C que dice que el límite mínimo es 3.55 y el límite máximo es 4.0, o mi valor máximo 4.0 y mi valor mínimo 3.55. Entonces, ese 4.0 está ahí, ¿ve? Sus unidades son 4 kilovolt-ampere por HP por 1000 entre 460 voltios por raíz de 3. Y eso, ¿qué me da como resultado? Me da 502 amperios la corriente de rotor bloqueado. Entonces, si hago un comparativo del resultado que me sale con el FLA que tengo como dato, me sale que es aproximadamente 3.6 veces la corriente nominal. Entonces, de esa manera nos apoyamos para el cálculo, ¿no? Con la codificación.
Normalmente la corriente de rotor bloqueado es la corriente que viene posterior lo que es a la corriente de arranque, ¿no? Porque generalmente, bueno, que vamos a ver más adelante, la corriente de arranque se da generalmente en el primer, en el, en el primer medio ciclo, se da la corriente de arranque. Consecutivamente ya viene la corriente de rotor bloqueado y finalmente lo que es la corriente nominal. Esto vamos a ver un esquema más adelante. La eficiencia. También en la placa de los motores siempre vemos el tema de la eficiencia. La eficiencia es la relación entre la potencia de salida referente a lo que es la potencia de entrada. Potencia de salida mecánica y lo que es el tema de la potencia de entrada eléctrica. Ahí tenemos algunas expresiones en el cual se toma en cuenta la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, para calcular los HPs de un motor es la tensión, por la corriente, por 3, por la eficiencia y por el factor de potencia. Así mismo para los amperios de un motor, en este caso se den HP, es HP por 146 entre la tensión 3 por la eficiencia, por el factor de potencia. Esas son las expresiones usuales que usamos para los cálculos. También otro factor que menciona en la placa de datos es el factor de potencia. El factor de potencia es una relación entre la potencia activa, que es en kilowatts, y su potencia aparente, que es en kilowatt ampere. Este factor de potencia que me menciona en la placa es la que va a trabajar a plena carga. Normalmente el motor necesita el tema de lo que es necesita reactivos para que pueda generarse el flujo magnético, ¿no? Y eso se da a través del consumo de potencia reactiva. Necesariamente esto hace la magnetización y esto hace el tema ya de que el motor empiece a, digamos, lo que está parado en vacío empiece a trabajar, ¿no? Ya. Vemos aquí también el tema de la letra de diseño. Entonces, en letra de diseño tenemos 4 tipos de letras de diseño. Tenemos la A, tenemos la letra B, tenemos la letra C y tenemos la letra D. La letra A, mira, vamos a entender cada curva asociado al comportamiento de la carga que yo voy a, digamos que yo voy a trabajar, ¿no? Si visualizamos en la letra A, en la letra A, vemos que el par nominal que tú necesitas para que llegue a su velocidad nominal es más alto, ¿no? Más o menos un 250, 300%, ¿no? ¿Ve? Y su par de arranque, que se da a la velocidad cero, más o menos es 180, 200%. Y si visualizamos en la letra B, su par de arranque más o menos es 150%. Y su par de ruptura, que es el codo que hemos explicado, es un 200%. Entonces, así, cada letra de diseño me va a indicar para qué carga voy a trabajar. O sea, cuál va a ser mi carga, cuál va a estar sometida a mi motor. Si va a ser un ventilador, si va a ser un compresor. Tenemos que definir bien, ¿no? En base a eso se elige el motor con el comportamiento de la carga. Bueno, hasta ahora no hay que olvidarnos que hasta ahora hemos visto tres tipos de códigos. El primer código que hemos visto es la clase de aislamiento, ¿no? Que tenemos la clase A, B, F, H. Cada uno con una temperatura asociada, según la NEM. Posteriormente hemos visto la otra codificación para el tema del código de rotor bloqueado. De rotor bloqueado con la letra, cómo calcular la corriente de rotor bloqueado. Y ahora la última letra de diseño que estamos viendo esta es para
comportamiento de la carga que va a trabajar. Entonces, no olvidarnos que tenemos hasta el momento 3 letras de diseño. Básicos para tener en cuenta para la selección de un motor, ¿no? Y Anela, te doy pase ahí para que preguntas la encuesta. Así es, estimado. Vamos a hacer un pequeño sondeo para ver la prestación de atención de los participantes. De acuerdo, acá tenemos la pregunta y es, para el cálculo de la corriente de rotor bloqueado, ¿se toma en cuenta el QVA-HP? Invitamos a todos los participantes a que puedan votar de esta pequeña encuesta para que el ingeniero nos pueda dar sus comentarios acerca del resultado obtenido. Hay que tener en cuenta que para que hasta el momento hemos visto 3 tipos de códigos. El código de la clase de aislamiento, el código de rotor bloqueado y el código de letra de diseño en función a la carga que va a trabajar el motor. Estamos viendo los resultados. Invito nuevamente a todos los participantes para que puedan votar de esta encuesta. De acuerdo, ingeniero, ya tenemos el resultado de la encuesta. No sé si nos puede dar un breve comentario, por favor. Sí, bueno, tenemos un 85% que ha marcado el máximo. Efectivamente, como hemos, y un min 4% que la consideró el mínimo, y un 11% que consideró el 50% del valor nominal. Hay que recordarnos que cuando hablamos de la corriente de rotor bloqueado, según la letra que seleccionamos o que aparece en nuestra placa de datos, tenemos un valor mínimo y un valor máximo para tomar en cuenta. Para el cálculo de la corriente de rotor bloqueado se toma en cuenta el máximo. Con eso se calcula la corriente de rotor bloqueado. Bueno, creo que la mayoría de los participantes han estado atentos. Vamos a continuar con la capacitación. Sí, pero continúe con la charla, por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora el tema del modelado de los motores. Bueno, vamos a hacer algo pequeño nada más, el tema del modelamiento. Bueno, un motor puede modelarse tomando en cuenta estos tres bloques. El tema del modelo eléctrico, el tema del modelo mecánico y el tema del modelo térmico. Para el tema del modelo eléctrico se toma en cuenta, como vemos en el flujo, entradas de tensión y entradas del deslizamiento. No olvidarnos que ese es el deslizamiento. Y en el bloque, como resultado del modelo eléctrico, me va a salir en función del tema de la corriente a cobrado, en función de la resistencia del estator y también en función del deslizamiento. Ahora, todos esos parámetros van a ingresar al modelo térmico. Y como resultado, en este caso estamos mirando el tema de la letra U, como resultado tenemos ya una temperatura medida. Entonces, este es el modelamiento en el cual se usan los relés que tienen microprocesadores. Ellos definen su modelo térmico para un cálculo de la temperatura y en base a esto ellos pueden dar una señal de alarma, pueden dar una señal de disparo. Entonces, este es un resumen de cómo se hace el modelamiento
térmico, tomando en cuenta parámetros eléctricos, tomando en cuenta unos parámetros mecánicos en algunos, en los relés, ¿no? Como resultado, como bien hemos visto, es la letra U, que es la temperatura una temperatura de medición, en el cual va a servir para decir si me va a disparar o no me va a disparar, ¿no? Si lo voy a mandar como una alarma, como un preventivo, y para que tomen en cuenta algunas acciones, o en tal caso como un disparo ya cuando ha sobrepasado el límite térmico. Aquí estamos mostrando cómo se toma en cuenta digamos, para una coordinación. Si vemos ahí, tenemos líneas punteadas. Esas líneas punteadas es el comportamiento del motor. Inicialmente empieza por una corriente inrush, que en este caso, según la gráfica, es aproximadamente 20 veces, ¿no? Ese se da digamos, es algo rápido, ¿no? Es algo rápido. Es algo rápido que es aproximadamente 10 a 20 veces, ¿no? Posteriormente de esa corriente de arranque, tenemos una corriente de arranque inicial, o también en una corriente inrush tenemos una corriente ya en el cual el motor se va a demorar para que alcanza su plena carga o para que trabaje a corriente nominal. Si vemos ahí dice starting current. Ese es el tiempo aproximado que el motor que el motor se toma. ¿Para qué? Para que llegue a una corriente nominal o también a su corriente FLA y ya se permanezca constante. Entonces, tiene 3 procesos. Ya en esa corriente de proceso constante, ya el motor ya ha alcanzado su plena carga, está trabajando a velocidad nominal, a tensión nominal y a frecuencia nominal. Entonces, también estamos viendo una curva que se encuentra por encima de la curva de comportamiento del motor. En este caso, estamos viendo el tema de dice overload. Ahí es generalmente, nosotros tenemos que evitar que durante el arranque, digamos, mi equipo de protección o mi relé me dispara por sobrecarga. Entonces, como yo necesito evitar eso, lo que hago es ponerle una curva un poco alta a la curva de arranque del motor. Y a esa parte lo que se denomina es el overload, ¿no? Lo que es el estado de arranque, justamente es en el estado de arranque. Entonces, lo que tengo que hacer es que durante el arranque no llegue a mi sobrecarga. Posteriormente tenemos lo que es el rotor bloqueado. ¿Qué pasa? Que cuando está arrancando mi motor durante ese periodo del starting current, ¿qué pasa si está arrancando y tengo problemas, digamos, de mi rotor, que se produce un atascamiento? Entonces, ¿qué pasa? El rotor, digamos, el motor tiene que parar. Justamente el atascamiento viene en el proceso de arranque o cuando está trabajando a plena carga. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos dos factores. Como estamos tomando en cuenta acá, estamos teniendo en cuenta el tema de la corriente de arranque. Entonces, como yo necesito evitar que durante el arranque no se bloquee mi rotor, mi curva está un poco superior al starting current. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cuando está arrancando el eje de mi rotor ya se bloquea, ¿no? Ahí se bloquea o se encuentra bloqueado o se atasca. Entonces, va a ser un cruce con la curva del rotor bloqueado y ahí te va a disparar. Y efectivamente, esa es la acción que tiene que tomar, ¿no? Es por ese motivo que la curva del rotor bloqueado se encuentra superior a la corriente de arranque. Para que en el caso hay
hay una aceleración y hay un atascamiento, opera la función de rotor bloqueado. Posteriormente tenemos la curva de tiempo definido. Esta curva de tiempo definido tiene que estar superior de la curva de la corriente en Rich, así como estamos mostrando en la figura. Y también tenemos una etapa instantánea, ¿no? Una etapa instantánea que en el caso que quieres arrancar y ves que ya hay un cortocircuito, entonces el disparo es automático, es instantáneo, ¿no? Entonces ya no hay, o sea, ya no tendrías que esperar un tiempo, ya no tendrías que retardar el tiempo, el disparo es automático. Justamente lo que acabamos de ver en la curva, esos tres estados es lo que estamos mostrando aquí en el comportamiento. Primero se da el tema de la corriente de arranque, que generalmente se da en el primer medio ciclo, y hemos dicho que más o menos es de 10 a 20 veces, ¿no? Posteriormente viene la corriente de rotor bloqueado, que es aproximadamente que es de 6 a 10 veces, y finalmente tenemos ya nuestra onda de corriente ya senoidal o normalizada a plena carga, y ya es la corriente nominal de trabajo a la corriente normal. Bueno, ahora vamos a ver los requisitos de protección de motores según la IEEE, la estándar, la 304.8, esta es la del año 2016. Los factores que se consideran al seleccionar las protecciones para los motores eléctricos son los siguientes. Uno, el tema de las características del motor y el factor de servicio. Estos incluyen el tema de la tensión, de la potencia nominal, del factor de servicio, la clase de aislamiento según la normatividad NEMA que hemos visto. Tenemos que tener en cuenta para qué se va a utilizar, el factor de potencia nominal, la carcasa que se tiene que, el tipo de carcasa del motor, el lugar, el ambiente donde va a trabajar, ¿no? Porque es diferente una carcasa que va a trabajar al aire libre o que va a trabajar como un tipo una bomba, ¿no? Sumergido, ¿no? Entonces también depende de eso, qué tipo de lubricación va a llevar, la disposición de las bobinas, los límites de la temperatura, la capacidad térmica del rotor, del estator, durante el arranque, durante su funcionamiento y sus condiciones de atascamiento. Tenemos que tener en cuenta eso. También tenemos que tener en cuenta el tema de las condiciones de arranque, ¿no? Si es que va a arrancar a tensión plena o va a arrancar esta tensión reducida, ¿no? O si se va a usar un arrancador suave. Se tiene que ver el tema cuánto es la caída del nivel de tensión, el nivel de la corriente que se da durante el arranque, si es que se dan arranques repetitivos, o cuánta es la frecuencia y el número total de arranques, ¿no? Ahí creo que estamos viendo esa curva que ya la hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa, no? Durante el arranque del motor, el nivel del voltaje en los terminales debe mantenerse como mínimo aproximadamente el 80% del voltaje nominal. Esto es para como hemos visto anteriormente, esto es para un motor de diseño con código B, que tiene un par de arranque de 150%. Generalmente está relacionado el tema del voltaje, está relacionado bastante con el par motor. Entonces, ¿qué pasa si hay una caída de voltaje de 80%? Entonces, el par, según muestra la expresión, ya sería un 0.8 cuadrado por 150. Entonces, el par sería un 96%. Entonces, ¿qué pasa si la tensión cae demasiado? Si cae un 70 a 75%. Entonces, lo más probable es esa caída de tensión que tengo va a originar que yo pierda par en mi motor, y esto va a hacer que no voy a tener dificultad en el arranque de mi motor. No voy a poder incluso hasta arrancar. ¿Por qué? Porque ya he caído, mi caída de tensión ha afectado bastante
el par de mi motor y ya no puede vencer la inercia de la carga que voy a arrancar. Hay que tener en cuenta ese criterio también. Hay que tener en cuenta el tema de la importancia del motor, ¿no? ¿Qué tan importante es el motor, ¿no? Si, ¿cuánto me va a costar el tema de mi reparación? ¿Cuánto me va a costar el tema del reemplazo? Si este motor es importante para la continuidad operativa de mi planta, o si puede influir en unas fallas graves, y dependiendo de eso yo puedo ver el tema de que me anticipa con una alarma o que me manda con un disparo, ¿no? Generalmente esta es una manera si nosotros mandamos señales de alarmas y después de disparos, al enviar una alarma estamos enviando unos preavisos, ¿no? Para que el operador ya le estamos diciendo, preocúpate, algo está pasando acá. Entonces, no necesariamente que sea un disparo. O sea, al ser un disparo ya estaríamos siendo reactivos. Entonces, eso es lo que no se pretende. Generalmente, por eso algunas señales se envían como alarmas. Aquí tengo ahí tengamos un pequeño porcentaje de qué pasa, ¿no? Generalmente el sistema de falla en los rodamientos es aproximadamente un 41%. El estator es un 37%, el rotor es un 10% y otros es un 12%. Entonces estos hacen que hay que tener en cuenta el tema de qué tan importante es el motor, ¿no? Que es importante, influye o no influye, un montón de criterios que se tienen en cuenta. Tenemos que ver también el tipo y la capacidad del dispositivo de interruptor. Tenemos que saber si el disparo va a ir asociado a un interruptor o se va a utilizar un contactor, ¿no? Tenemos que saber cuánto es la capacidad de cortocircuito para el ajuste del disparo de sobrecorriente instantáneo. Tenemos que saber el tema del tipo de aterramiento de mi sistema, si es que es sólidamente aterrado o es aterrado con una alta resistencia. Si en el caso es una falla sólida, generalmente el daño se da en las bobinas del motor. Esto hace que, como está dando las bobinas del motor y las bobinas prácticamente el estator, esto que pasa es que se va a dañar el núcleo de la parte estatórica, el núcleo del motor, y esto ya ocasiona daños severos. Bueno, a continuación vamos a ver el tema de las funciones de protección según la experiencia que hemos tenido y los criterios que tomamos en cuenta al momento de realizar los ajustes en base a la función y a la importancia, ¿no? de la implementación. Generalmente se implementa el tema del bajo voltaje con código ANSI, lo que es la 27 o también la subtensión. Generalmente esto se activa cuando ya el motor está trabajando, en servicio, cuando ya el motor entró a operar, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una caída de tensión. Entonces lo que hacemos es, para evitar daños en mi motor, lo temporizamos a un cierto tiempo y hacemos que me dispare, ¿no? Esto en condiciones de arranque hay que bloquearlo. Normalmente, para la acción de la función de subtensión, se considera un arranque a un 80% del voltaje nominal. Como anteriormente hemos visto ya, ¿no? Se considera un 80% por el tema del motor. Entonces, más o menos es un 80% que consideramos uno de los criterios y lo temporizamos en un tiempo de 5 segundos. Lo retardamos. Generalmente es una característica de tiempo definido, aunque en algunas ocasiones también puede ser de tiempo inverso. También tenemos el tema del desbalance o la secuencia negativa de corriente.
La secuencia negativa de corriente, esto aparece con las componentes trifásicas. Las corrientes trifásicas tienen componentes de secuencia negativa. O también se da cuando las corrientes trifásicas se encuentran desequilibradas, ¿no? Por encima de un porcentaje determinado. Nosotros consideramos que esta protección es fundamental para los motores eléctricos y siempre deben estar configuradas. Ahora, ¿por qué siempre deben estar configuradas? ¿Por qué? Porque la existencia de secuencia negativa ocasiona un sobrecalentamiento excesivo en el rotor. En el rotor y el núcleo del estator. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que provoca corrientes circulantes en el rotor. Y esto hace que causa calentamiento excesivo. Y esto hace que se daña, ¿qué? Mi aislamiento. Si se daña mi aislamiento, ¿qué pasa? Puede haber un corto entre espiras o un corto de bobina, etc. Es por eso que nosotros consideramos el tema de que esta protección tiene que estar implementada en los motores. Normalmente el criterio que se toma en cuenta es un 15% de corriente de desbalance o secuencia negativa y se temporiza de 5 a 8 segundos. También hay que tener en cuenta el tema del desbalance o la secuencia negativa de voltaje con código ANSI 47. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un desbalance de un 5% en los voltajes de alimentación al motor, este 5% de desbalance de voltaje ocasiona una corriente de secuencia negativa del 30% de la corriente nominal. Entonces, si es que ocasiona un 30% de la corriente nominal y nosotros ajustamos, digamos, a un 15% de la secuencia negativa, vamos a hacer que mi motor ya esté disparando. Quizás en algunas ocasiones otros tienen sus motores y dicen, no, ¿por qué en el caso está implementado la función de protección de secuencia negativa de corriente y está disparando, pero ¿por qué me dispara? Otros pueden decir, ¿por qué me dispara? Entonces, ellos no, si pueden monitorearlo, entonces probablemente sea un tema de desbalance de la tensión, ¿no? Entonces, este desbalance, como bien vemos, el desbalance de un 5% ya te provoca una corriente negativa, ¿no? Corriente de secuencia negativa de un 30%. Y eso hace que te dispare por esa función. Esta es una manera también de proteger al motor, ¿no? De sobrecalentamientos. El criterio que se toma para esto es que se considera un 5% de desbalance de voltaje y se retarda de 3 a 5 segundos. Como hemos mencionado, esta secuencia negativa de voltaje te puede ocasionar un aumento de un 40 o un 50% de la temperatura de operación, que es considerable. Otra protección es el tema de la protección térmica. El tema de la protección 49, con el código ANSI 49. Esta protección se utiliza para prevenir que la temperatura del devanado del estator aumenta ya en valores considerables, ¿no? En valores peligrosos. Normalmente la protección térmica, está basada en la sobrecarga y esto es detectado cuando la corriente normalmente del estator excede la corriente nominal de plena carga, o excede la corriente de FLA, ¿no? Pero ya tomando en cuenta el factor de servicio, que en este caso es 1.15 según lo que hemos podido ver. Normalmente el criterio que se usa es que se maneja factores. En estos casos, protección 49 se maneja factores, ¿no? Nosotros manejamos los factores de 1.05 a 1.2. Hay que tener en cuenta que también en estos casos no solamente simplemente la protección 49, sino también que nos apoyamos de los RTDs para censar la temperatura directa, ¿no? Ya que los RTDs, ellos te detectan las altas temperaturas
casi sin tomar en cuenta el tema del nivel de la corriente eléctrica del motor, ¿no? Sino puede ser quizás por problemas mecánicos, o por el tema de los problemas mecánicos de los rodamientos, las fricciones, etc. Tenemos el tema de la sobrecorriente instantánea. Cuando generalmente la sobrecorriente instantánea es cuando se da cuando la corriente de falla excede el tema de la corriente de arranque del motor. Normalmente se considera una sobrecorriente instantánea con un valor de un 165% a un 250% de la corriente de arranque o de la corriente de rotor bloqueado. Como estamos visualizando en la figura, en la parte derecha estamos viendo lo que es 1.65 del ILR hasta 2.5 del ILR, ¿no? Se calcula el tema de la corriente de rotor bloqueado según la codificación que hemos visto. Lo multiplicamos por ese factor de 1.65 o hasta 2.5 y con eso ya podemos garantizar que ante fallas severas, el motor me va a actuar mi protección de sobrecorriente instantánea, ¿no? Sin temporización alguna. Tenemos también el tema de la sobrecorriente a tierra residual, lo que es la 51G. Generalmente esto se da en los sistemas aterrizados sólidamente, en el cual generalmente la corriente de falla está en el valor de los kiloamperios. En estos casos, lo que se hace es, nos apoyamos de los 3 TCs existentes de la fase A, de la fase B, de la fase T, y el neutro que está conectado al extraer, el punto común, lo hacemos ingresar por la corriente residual, por el neutro de los TCs, según estamos visualizando ahí en la imagen. Y ahí por la entrada 12, por la entrada 12, censamos ya. Esto es en el caso de los sistemas cuando es sólidamente aterrados. Normalmente se toma el criterio de que se ajusta a un 50, un 80% de la corriente de falla, sin retardo de tiempo. Con esto garantizamos de que ante la presencia de esas fallas, el relé me opera. Tenemos lo que es la sobrecorriente a tierra de secuencia cero. Generalmente esto se da ya en los sistemas que están aterrizados por alta resistencia, ¿no? Generalmente acá los valores de corriente de falla a tierra son muy pequeños. Son muy pequeños. Entonces, como son muy pequeños, ya no se puede detectar con precisión por los mismos transformadores de corriente del motor. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que hacemos? Nos apoyamos de un transformador de corriente de secuencia cero, ¿no? Ese transformador de secuencia cero va a englobar a las 3 fases del motor. Y de esa manera ya podemos censar esas bajas corrientes. En este caso, lo que se hace ya es, ya se hace una coordinación, ¿no? Se hace una coordinación, se hace un estudio de coordinación y ahí se puede, en el estudio de coordinación se puede determinar valores que se van a considerar como alarma y valores que se van a considerar como disparo. También tenemos el tema del arranque prolongado. Esta protección considera el tiempo de arranque del motor dependiendo del tiempo de la aceleración de la carga. Generalmente lo que hace el relé te detecta cuando el motor está en estado de arranque y cuando está en estado de arranque le inicia una temporización, lo que es para que activa el tema de la protección en el caso se exceda el tiempo de aceleración. Normalmente esto se ajusta a 5 segundos, ¿no? Del tiempo de la aceleración del motor. Un ejemplo, por lo menos, por ejemplo, si tengo un motor que arranque, no sé, en 10, 12 segundos, entonces esto se ajusta en 5 segundos, ¿no? Entonces tiene que estar superior. 5 segundos más sería un delta de 17, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos es el criterio que se toma en cuenta. Tenemos el tema
de rotor bloqueado. Esta protección normalmente es para el tema del atascamiento, como hemos visto anteriormente. Esto ya se da cuando el motor puede estar corriendo, o también en el tema cuando está en el tiempo, cuando está empezando a acelerar. Normalmente el de rotor bloqueado se implementa en función a la carga, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos motores que se van a comportar como bombas de agua, ahí sí se puede considerar, porque generalmente como son bombas, quizás ellos se pueden atascar con cosas o con objetos, ¿no? Entonces ahí se bloquea, ¿no? Entonces, en esas situaciones, por ejemplo, se implementa la de rotor bloqueado, o algunos motores de unos molinos. En el caso, digamos, el peso es, en el caso de motores de molinos, en el caso de ingresan quizás partículas que ocasionan que se atasca. En esas situaciones también se implementa la de rotor bloqueado. Normalmente se ajusta a un 250% de la corriente nominal, con un tiempo definido de 2 a 3 segundos aproximadamente. Bueno, Yanela, doy pase para empezar algunas encuestas, unas preguntas. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí. De acuerdo, vamos a hacer un breve sondeo para ver si los participantes han estado atentos. La función de rotor bloqueado normalmente se ajusta a un valor de. Invitamos a todos los participantes a que puedan votar de esta pequeña encuesta y así el ingeniero pueda darnos un breve comentario acerca de los votos que ha obtenido. De acuerdo, ingeniero, ya tenemos los resultados. Si nos puede dar un breve comentario, por favor. Ok, Yanela, gracias. Sí, mira, un 64% ha respondido, que es un 250%, un 21% que es 110, y un 15% que es el 85%. Retomando, la corriente de rotor bloqueado, según el criterio que hemos mencionado, se considera que un tiempo ajustable, una corriente ajustable de un 250% de la corriente nominal, para tomar en cuenta eso. Muy bien, Yanela, ¿podemos continuar? Sí, ingeniero, por favor, continúe con el seminario. A continuación vamos a ver, ya para culminar, el tema de algunos casos de estudio. Bueno, en este caso estamos hablando de un arranque de motor en baja tensión, 400 voltios, de 200 HPs. Vamos a ver cómo se comporta un arranque de un motor, qué injerencia tiene, digamos, en las barras cercanas o en los lugares cercanos, y cuánto es su corriente máxima y cuánto es su corriente estado estacionario. Como visualizamos ahí, vemos en la parte baja que el comportamiento de la tensión, en este caso que se ha arrancado, ha llegado hasta un 0.93 pu. Entonces, si nos damos cuenta, el arranque de este motor, el tipo de arranque que estamos visualizando acá es el tipo estrella triángulo. Entonces, eso ha ocasionado que la tensión disminuya a un 0.93 durante ese proceso. Vamos a verlo mejor acá en la gráfica. Aquí está.
Aquí este es un pequeño estudio de arranque de motores que hemos trabajado anteriormente, en el cual hemos podido ver que en este caso estamos visualizando la corriente de arranque, que es más o menos 642 amperios. Su corriente de trabajo es 204 amperios. Entonces, esta corriente es más o menos 3.5, sí, más o menos 3.5 veces el tema del FLA. ¿Esto qué ha ocasionado? Esto ha ocasionado una caída de tensión en esa barra hasta 0.96. Pero al mismo tiempo, el arranque de ese motor ha afectado otra zona que no es parte del motor. En este caso, esta es esta zona. Que ha caído la tensión a 0.92. ¿Esto que había ocasionado? Había ocasionado que quizás algunas cargas que consideran que su trabajo, digamos, es 0.97, 98 PU de tensión nominal, se apagasen, ¿no? Entonces, este caso es lo que hemos encontrado. Lo que normalmente en este caso se ha hecho es implementar o sugerirle que cambien a otro tipo de arranque, ¿no? Para evitar este tipo de afectación de caídas de tensión, quizás en otras barras, el tema de implementación de un arrancador suave. Un arrancador suave o un soft starter, ¿no? Bueno, algunos ensayos de las funciones de protección de los motores. Acá estamos visualizando más o menos cómo es el proceso de las pruebas, ¿no? En este caso hemos probado el tema del bajo voltaje. En este caso está temporizado, como vemos, la parte baja, tiempo nominal de 5 segundos. Lo que se hace es, primero se crea una secuencia de estados. Inicialmente está en vacío, posteriormente se encuentra trabajando el motor, en el cual vemos que su tensión es 219.4 voltios, con su corriente de 21.7, y vemos que posteriormente cae la tensión, ¿no? Cae la tensión según ese 80% que hemos visto, y lo temporizamos a 5 segundos. Entonces visualizamos que efectivamente el tiempo de respuesta es casi 5.103. Entonces esa es la manera de las pruebas de protección que realizamos en la función de subtensión de los relés. Con una secuencia de estados. En este caso es la protección de prueba de desbalance de corriente. Lo que también se crea una secuencia de estados en los cuales inicialmente se considera un arranque a su tensión. En el arranque la tensión tiende a caer, por eso se considera 210 voltios. La corriente es 4, 5, 6 veces la corriente nominal, que es 14.25 amperios. Se temporiza en este caso, su tiempo de arranque es más o menos 10 segundos, le hemos dado un segundo más. Después pasamos a condiciones nominales ya de que se encuentra trabajando, ¿no? Que es 219.4 voltios, su corriente plena carga es 2.85 amperios. Entonces, en este caso el desbalance estaba en 5 segundos. Y, su tiempo, la parte nominal está trabajando en condiciones normales, y el desbalance lo hemos temporizado en 7 segundos, pero su temporización en RL se encuentra en 5 segundos. Entonces, el tiempo de respuesta también ha sido 5.104. Ese es el proceso de prueba. Esas son las condiciones que se toman en cuenta para las pruebas, en este caso de estas funciones de protección. Normalmente lo que hacemos es, después de la implementación de cada función de protección a los relés, ejecutamos el tema de las pruebas de operatividad para garantizar que el ajuste se encuentra adecuado y que el tiempo de respuesta se encuentra adecuado. Bueno, gracias a todos por la participación. Ya nada, te doy pase, hemos concluido la charla. Esto sería referente al tema del modelamiento y el tema de protección de motores. De acuerdo, ingeniero. Invitamos a todos los participantes que deseen realizar alguna pregunta para que el ingeniero pueda despejar todas sus dudas. Asimismo, recalco nuevamente que en el chat ya se encuentra el enlace para que los asistentes que deseen el certificado de la presente charla o de alguna charla anterior
de forma adicional pueden registrarse y el cual tiene un costo de 50 soles en caso lo deseen. Para los que son del extranjero, el costo es de $15 a través de un link de PayPal. Así que no hay problema para los que deseen que se encuentren en el exterior. Iniciamos con la ronda de preguntas. Voy a seleccionar aquí algunas, un momento. De acuerdo, por ejemplo aquí Gino Valerio nos indica: buenas noches, ¿por qué es diferente el valor de deslizamiento máximo de los motores? Me refiero al valor nominal, pues ya se entiende que en trabajo depende de la carga. ¿Qué significa que un motor tenga menor deslizamiento nominal que otro? Ya. Para definir el deslizamiento tenemos que definir dos puntos. Uno que es la velocidad del campo magnético del estator, que también es conocido como la velocidad síncrona. Ahora, la velocidad del rotor, perdón, la velocidad del estator va a ser diferente a la velocidad del rotor. La velocidad del rotor tiende a ser menos, ¿por qué? Por la inducción de flujo magnético que se le ha dado. Es una inducción de flujo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Los RPM de rotor tiende a ser menos siempre. Entonces, el estator tiene tiene un RPM diferente a la del rotor. Esa diferencia es lo que se llama deslizamiento. Bueno, eso sería la respuesta. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra pregunta y nos indican: ¿por qué están desfasados 120 grados y no menos o más? Buena pregunta, Yanel. A ver. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con sistemas trifásicos. ¿Qué pasa? Un sistema trifásico, los sistemas se clasifican en varios subsistemas. Tenemos sistemas monofásicos, tenemos sistemas bifásicos, trifásicos, tetrafásicos, pentafásicos, hexafásicos, pentafásicos, etc. ¿Qué pasa? Los motores que estamos trabajando son trifásicos. Entonces, nosotros sabemos que la corriente alterna están desfasados 120 grados eléctricos. Entonces, como es un sistema trifásico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que ese desfasaje de 120 grados a mí me ayuda a generar un campo magnético giratorio. Entonces, la manera de hacer eso es también hacer, si ya tengo un desfasaje de 120 grados, la alterna, también pasar ese 120 grados al estator, a los arrollamientos del estator. Es por eso que 120 grados se hace una distribución de las fases, porque es un sistema trifásico. Si sería un sistema tetrafásico, ya el desfasaje sería otro ángulo. Si es un sistema pentafásico, sería diferente. Eso es, Yanel. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra pregunta y nos indican: ¿a partir de qué capacidad en HP se utilizan resistencias en los motores? Normalmente siempre se debe considerar resistencia en los motores para que puedan monitorear la temperatura. Generalmente nosotros recomendamos que lleven sus RTEs, pero normalmente he visto en algunos casos, no sé si es por diseño o porque quizás el cliente lo han pedido, no lo sé, que no tienen RTEs, ¿no? Entonces, en esa situación no hay manera de monitorear la temperatura y saber si está trabajando la temperatura adecuada. Y ya, pues, entonces en ese momento nosotros tenemos que ver la manera de cómo lo monitoreamos, y ahí nos apoyamos de la termografía o incluso los espinterómetros, ¿no? Es la manera más fácil de censar la temperatura. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos indican: ¿en cualquier parte de la carcasa del motor se toma la temperatura o hay puntos específicos? Ya. Normalmente se toma en la parte externa o la parte de las cabezas de la bobina, ¿no? La parte de las cabezas de la bobina, porque como bien sabemos, la parte de la cabeza de la bobina es la que sufre el mayor estrés térmico. En esas partes y en el tema de
del cojinete como tal. Que en el cojinete, por el tema de la fricción también, tiende a calentarse el tema aumentar la temperatura del tema del eje. En algunos casos incluso se puede dañar el tema de los cojinetes, ¿no? En esos puntos se tiende a medirse la temperatura de él. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra pregunta y nos indican, ¿qué porcentaje de torque mayor de la carga debe seleccionarse el torque del motor eléctrico? Para eso tienen que, como hemos mencionado, tienen que conocer el tema, qué carga van a trabajar, qué carga van a accionar. Es por eso que hemos mencionado que ahí tenemos cuatro tipos de par motor referente a la velocidad, la A, la B, la C y la D. Dependiendo de qué carga, dependiendo de la importancia de la carga, el tipo de carga, es que se elige ese diseño. Nosotros elegimos en base a la carga que vamos a trabajar. Y como hemos visto, se considera un 96% según el cálculo que hemos visto, porque la tensión nominal no debe caer por debajo del 80%. Y eso es una afectación directa para el par del motor. De acuerdo, ingeniero. Tenemos otra pregunta y nos indican, ¿se puede hacer el arranque de motores con ETAP o Dixieland? ¿Cuál recomienda? Normalmente, claro, el estudio de arranque de motores lo trabajamos con el software, con el Dixieland, o también lo trabajamos con el ETAP. Bueno, nosotros hemos trabajado más con esos programas. O cualquiera de los dos se puede trabajar. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos indican, a ver, esta ya la hemos respondido. Y es, ¿cuándo se puede dar que el eje magnético del motor está desalineado del diseño original y cómo se puede detectar? Yeah. Eso es ya más la parte mecánica. Y normalmente los mecánicos hemos visto que son los que ven ese tema, ¿no? Ellos ven el tema del alineamiento. ¿Cómo hacen eso ellos? O sea, ¿cómo ven si está desalineado o no ese motor? En base a las pruebas de análisis vibracional. En el tema del análisis vibracional, lo que uno sensa es en tres posiciones, sensa las vibraciones, tanto en el eje frontal, lateral y del eje superior, tanto en el lado carga y lado no carga. Se hace una prueba de análisis vibracional, con eso tú determinas el tema de si está alineado o no el motor. Y si encuentras que no está alineado, ya se hace un alineamiento o hasta incluso ese alineamiento puede ser producto de que quizás el rotor ya está un poco deformado por esfuerzos, no sabemos. Entonces ya ahí ya entra el tema de la compensación del peso del motor, ¿no? Eso es un trabajo netamente mecánico. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos indican. A ver, un momento. Aquí está. En un motor de pruebas eléctricas de mantenimiento se realizan y cada cuánto tiempo. Normalmente el mantenimiento de los motores se considera que se debe hacer anualmente, ¿no? También eso depende de qué tan constante está trabajando ese motor. Si tenemos un motor que trabaja, digamos, al mes trabaja 3, 4 veces y no es tan continuo, como que no se considera crítico, ¿no? Entonces hay que ver el tema, qué tan importante como es ese motor, qué tan continuo es ese motor. Si es un motor que está trabajando continuamente, hay que hacerlo cada año, ¿no? Hay que monitorearlo, hay que hacerle pruebas vibracionales, pruebas dinámicas incluso al mismo motor, ¿no? O hasta incluso pruebas estáticas. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos indican. Una consulta, ¿las protecciones para motores asíncronos son similares para los motores síncronos o cómo se dimensionan las protecciones para motores síncronos? Los criterios son similares, Yanela. Los mismos criterios en este caso se aplican para los motores síncronos y asíncronos. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos indican. A ver, un momentito. ¿La potencial nominal representada en HP es la potencia eléctrica del motor o la potencia mecánica?
Perdón, no te escuché. La potencia nominal representada en HP es la potencia eléctrica del motor o la potencia mecánica. Esa es la potencia que va a entregar el motor en el eje. Es la potencia, ¿cómo mencionaste que es la potencia eléctrica? ¿Puedes repetirme, por favor? La potencia nominal representada en HP es la potencia eléctrica del motor o la potencia mecánica. Eso viene a ser, a ver, eso viene a ser la potencia, es la potencia que va a salir en el motor como tal, es la potencia mecánica que va a ser capaz de mover. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos indican, ¿por qué un motor presenta ruido anormal después de un mantenimiento si ya se ha descartado los rodamientos? Ruidos anormales. Eso, para eso, mira, para eso se debe hacer, como te comento, análisis vibracional. Probablemente que tengan motores que están que han hecho su mantenimiento, pero también hay que ver la base del motor. ¿Qué pasa si la base del motor está, no es, digamos, no es, no es lisa o no es afinada, ¿no? Entonces vas a tener ciertos ruidos. Quizás puede haber el tema de ruido por el tema de dónde está posicionado el motor, de la base, ¿no? O también quizás puede ser un tema de la famosa pata coja que se conoce, ¿no? O también el tema quizás pueden tener un problema de problema magnético, porque hemos visto algunos motores que tienen problemas de ruidos magnéticos. Quizás ese ruido, quizás se hace un ruido magnético, más no un tema mecánico, etc. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos indican, para chancadoras, ¿se utiliza arranque estrella triángulo o arrancador suave por su alto toque? Ya para ahí, por eso, se hace una evaluación del comportamiento del arranque. Generalmente ya para chancadoras ya se usa el tema de los arrancadores suaves, ¿no? Arrancadores suaves o soft starters. De acuerdo, tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿tiene referencias de tiempo de arranque de motor en directo DOL por potencia o cómo se puede estimar? Perdón, ¿puedes repetir? ¿Tiene referencias de tiempo de arranque de motor en directo DOL por potencia o cómo se puede estimar? Mira, no tengo esa información, sí, por ahora no la cuento. Sería cuestión de, de revisarlo y pasarle la información. De acuerdo, entonces voy a apuntar el nombre del participante. Y el siguiente nombre es, bueno, la siguiente pregunta. ¿La corriente de rotor bloqueado se da en el arranque siempre o tiene que estar literalmente bloqueado? No, o sea, la función de protección de rotor bloqueado es la que tiene que estar presente durante el arranque. Como bien sabemos, ¿qué pasa si durante el arranque se atasca, digamos, el rotor? ¿Quién va a proteger a ese motor? Entonces ahí entra tu función de rotor bloqueado, ¿no? Espera un delay y ve que se acelera por el tema del atascamiento, entonces él tiene que mandar el tema del un disparo y evitarte esos daños, ¿no? De acuerdo, tenemos otra pregunta y dicen, para proteger con sobrecarga el motor es necesario tener RTD instalado. Mira, nos podemos apoyar, eh, eh, nos podemos apoyar de la función de sobrecarga, la 49, y al mismo tiempo nos podemos apoyar de los RTEs. Eso va a depender del tipo de relé que se implementa, ¿no? Hay relés que tienen la protección de 49 y quizás hay otros
en el cual monitorean las RTs en RLE y por eso también se manda disparo. Considero que si tenemos las dos opciones, estamos protegiendo mucho mejor a nuestro motor. De acuerdo, una pregunta más y nos indican, cuando se pierde su campo magnético en un motor asíncrono, ya que tuvimos un problema y se nos eleva el análisis vibracional. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Yanela? ¿Cuándo se pierde su campo magnético en un motor asíncrono, ya que tuvimos un problema y se nos eleva el análisis vibracional? Una muy buena pregunta, Yanela. A ver. Dice, ¿en qué momento se pierde el campo magnético si tienen problemas en el análisis vibracional? Considero que es un tema ya mecánico, ¿no? Es un tema mecánico que se tiene que evaluar. O sea, para hacer la evaluación se tiene que hacer algunas pruebas, hacer pruebas incluso del motor en vacío, pruebas de rotor bloqueado y algunas pruebas dinámicas para ver en sí el comportamiento. De acuerdo, y vamos a mencionar la última pregunta ya, y es, a ver, vamos a buscar aquí alguna pregunta, un segundo por favor, para no repetir las preguntas que ya hemos realizado. Y aquí dice, si las barras está rota, ¿puede generar pérdida de velocidad? Correcto, si la barra está rota, ya no va a haber inducción de flujo magnético en el... ¿Repite la pregunta? ¿Me escucha, ingeniero? De acuerdo, al parecer ha habido unos problemas técnicos. Un momento, por favor, para poder solucionarlo. Ingeniero, ¿puede escucharme? Sí, ahora sí genera ese, creo que, tema de internet. De acuerdo. ¿Llegó a responder la pregunta? Sí, sí logré responderlo, Yanel. De acuerdo, esta es la última pregunta y nos indican, ¿qué tipo de arrancador recomienda usar para motores de media tensión o de 4.16 kV? Los soft starter, eso es el más común usado y el que hemos estado viendo bastante, incluso hasta en las industrias y en algunas mineras hemos visto los soft starters. De acuerdo, ingeniero. Tenemos varias preguntas, pero de las cuales se va a responder por interno a cada una de ellas. Muchas gracias por tan interesante charla y agradecer a TI Electric SAC. Y agradecerles también, por supuesto, a todos ustedes por su participación del día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestros asistentes desde el extranjero, de Bolivia, Ecuador, México, España y de otros países que por cuestiones de tiempo no voy a poder mencionar a todos. Recalco nuevamente que en el chat ya se ha compartido el link de nuestros grupos de WhatsApp, el cual los invitamos a unirse porque es ahí donde compartimos las grabaciones de los seminarios, informaciones técnicas, los PPTs utilizados en los seminarios y los próximos eventos que vamos a realizar semana tras semana. Asimismo, los invitamos a todos al seminario gratuito de la próxima semana, por lo que les pido estén atentos a nuestras redes sociales, donde estamos publicando los siguientes seminarios y los servicios que venimos realizando durante las semanas. Indicarles también que de igual forma hemos compartido por el chat el enlace para que los asistentes que deseen un certificado de esta presente charla o de los seminarios pasados puedan registrarse de forma adicional, el cual tiene un costo de 50 soles y en el caso de los extranjeros, $15. Sin más, doy el pase al ingeniero para que pueda dar sus palabras de despedida. Muy buenas noches con todos.
Muchísimas gracias a todos por su participación. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en nuestra página de TID. Estamos ahí apoyándolos en cualquier solicitud, en cualquier requerimiento, cualquier servicio que podamos apoyarlos. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches con todos.